Los planes de Milei para después del Mundial. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a los pasillos del poder. Terminó la Copa del Mundo y ahora la política tiene que poner play a lo que estaba en pausa. ¿Cuáles son los proyectos del oficialismo para triunfar en las elecciones 2027 o al menos intentar? ¿Y qué van a hacer con una economía que no termina de despegar? Y en el medio, una polémica planetaria, pero con mucho foco en nuestro país, por el regreso triunfal, pero sin la copa, de la escaloneta. Si están listos, empezamos. Y este capítulo está atravesado por todo lo que dejó, es verdad, de a poquito se va disipando, pero todavía sigue vivo el espíritu mundialista. Un abrazo bien grande a la selección argentina, que la verdad, más allá de todas las teorías conspirativas rarísimas, loquísimas, extrañísimas, que están dando vueltas por todo el mundo, han sido justos finalistas que se bancaron que España fue más y que no pudieron quedarse con la copa, pero la acariciaron por segundo mundial consecutivo. Unos cracks, los jugadores creo que van a coincidir, pero por supuesto este es un espacio político y vengo contando todo lo que la política fue atravesando esa Copa del Mundo que ahora sabemos ganó España. Desde ya, apenas terminó el partido, toda la política se manifestó hacia la escaloneta, lo hizo el propio Javier Milei en este posteo que vamos a compartir para los que nos siguen en video, además de seguirnos en audio. Hoy estoy en un lugar ultra secreto, no en nuestro estudio habitual, precisamente por algunos motivos periodísticos, pero básicamente no podía ser de otra manera. Javier Milei felicita por todo lo logrado a la selección conducida por Lionel Scaloni. Hasta ahí estaba todo bien, pero ahora voy a contar cómo lo que venía bien precisamente para la libertad avanza se empezó a endiablar en términos políticos. Todos vimos y sufrimos y probablemente nos emocionamos las imágenes de Lionel Messi como capitán de la selección con la medalla del segundo puesto colgada. Obviamente queríamos levantar la copa. No se la saca, un lindo gesto para la población argentina. Vieron que a veces en los clubes enseñan esto de, no, sos segundo, no sirve para nada, que huele a la mierda esa medalla. No, el tipo se la dejó puesta, fue a mirar a su hinchada y se emocionó hasta las lágrimas, y es ese el posteo que comparte él mismo en redes sociales. Arranco futbolísticamente, pero tiene una explicación que enseguida van a entender. En Instagram Messi pone: el dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida, pero también me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar una vez más entre los mejores del mundo. Hoy, atención, dice Messi, cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a 2 finales consecutivas de la Copa del Mundo. Y claro, es desde este punto que todo empezó a ponerse un poco más cuesta arriba para el oficialismo, un oficialismo que sentía que hasta ahí, que hasta el domingo de la final contra España, venía haciendo las cosas bien, y les soy honesto, yo coincido, no habían querido caranchear ningún aprovechamiento político alrededor de la Copa del Mundo, y sobre todo tampoco aprovecharlo cuando la escaloneta empezó a ir de menos a más y a ganar partidos y a dar vuelta encuentros importantes. Y hasta el propio Javier Milei, yo acá lo compartí, dijo públicamente: si nos llega a ir bien o si no nos llega a ir bien y la selección quiere festejar en la Casa Rosada, yo le voy a vaciar la Casa Rosada de funcionarios y yo mismo no voy a ir a robar ninguna fotografía que ellos no quieran. Hasta ahí parecía un discurso coherente, que de hecho se separaba del gobierno anterior, porque le tocó a Alberto Fernández y a todo su ecosistema peronista ser los que recibieron a la selección campeona del mundo después de Qatar 2022. Entonces los libertarios querían diferenciarse de esta situación. Pero, dijo Mauricio Macri alguna vez, pasaron cosas. Y lo que pasó fue, antes que nada, este posteo de Javier Milei, siempre en redes sociales, que es su gran canal de comunicación, anunciando un feriado, por supuesto con una redacción un poco extraña que le dejaba la responsabilidad a los miembros del plantel de decidir cuándo querían festejar. Pero la pregunta que se imponía es:
¿Quieren festejar el segundo puesto? Bueno, el gobierno dio por sentado que sí, y si me preguntan a mí, yo creo que hubiera estado buenísimo. Ahora vamos a compartir el festejo que se dio, pero que todavía haya más jugadores con Messi incluido y más gente en las calles. Obviamente, al no ser un campeonato del mundo, sino un segundo puesto, nunca íbamos a vivir probablemente esto de los 5 millones de personas en las calles cuando ganamos en Qatar, pero era una posibilidad que estaba sobre la mesa. El tema es que Javier Milei puso sobre la mesa precisamente esa posibilidad de feriado sin tener contacto con la escaloneta y sin saber qué pensaban. Y ahora, obviamente, sí sabemos qué pensaban, que es, está todo bien con volver, está todo bien con que nos reciban con honor, pero no está todo bien y el clima como para ir dando vueltas por la ciudad, ir hasta el obelisco, caer en la Casa Rosada y saludar desde el balcón, porque evidentemente el plantel no lo sentía. Quedó, hablando en términos estrictamente futbolísticos, ya que hoy estamos hablando mucho de la Copa del Mundo, un Milei evidentemente en posición adelantada que dejó demostrado que no tenía de vuelta contacto con el plantel y entonces quedó de alguna manera como una suerte de dirigente que quedó desconectado de lo que estaba sucediendo en el corazón justamente de la selección y terminó confundiendo a la población, porque más de uno habrá pensado el otro día, bueno, pero el lunes de esta semana es feriado, no es feriado, voy a laburar, no, será el martes, ¿cuándo será? Bueno, todo fue una confusión general y este es el primero de varios episodios que empezaron a opacar lo que el gobierno y la gestión de la Libertad Avanza venía haciendo más o menos bien. Pero claro, a la mañana siguiente, el lunes ya a primerísima hora, nos enteramos a través de un comunicado de la AFA que no todos los jugadores iban a volver a la República Argentina y a agarrate el clima en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos cuando se terminó enterando que Lionel Messi, ni más ni menos, el mejor jugador del mundo, el más famoso probablemente de todos los argentinos que juegan al fútbol y el más importante de la Copa Mundial, no venía a Buenos Aires y por ende no quería ningún tipo de festejo. Entonces, ¿qué hacíamos con ese feriado? Bueno, se empezó a caer la posibilidad de hacer una suerte de día de algarabía y de alegría para darle un abrazo gigante a la escaloneta. Es verdad, estuvo buenísimo el recibimiento, ya desde que el avión que traía a la selección tocó tierra en el aeropuerto internacional de Ezeiza, pudimos ver a un Chiquitapia vestido de traje blanco y con anteojos de sol, que dio mucho que hablar, un Chiquitapia que no se puede sacar de encima sus problemas judiciales, ya lo voy a contar, y detrás suyo empiezan a bajar los principales jugadores y particularmente el DT de la selección, Lionel Scaloni, que tiene contrato hasta diciembre de 2025 y después vemos, dijo, ¿no? En conferencia de prensa. Voy a compartir algo de las imágenes con sonido que compartió la propia AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, para destacar lo que sucedió. Un recibimiento con honores que incluyó, por ejemplo, a los granaderos, haciendo una canción de cancha como es Muchachos y mucha gente, pese al mal clima que había en el área metropolitana de Buenos Aires, con lluvia, frío, mucha nube, y sin embargo mucha gente estuvo ahí generando este momento. Muy lindo, por cierto. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Hay que concederle al oficialismo que efectivamente no fue a robar ninguna fotografía. Esta despedida se dio con los granaderos, se dio con alguna autoridad que en el aeropuerto internacional se quedó tras bambalinas a un costado. No fue Milei, no fue Karina, no fueron los ministros, no fue ningún diputado ni senador nacional y dejaron a la escaloneta hacer lo que tenía que hacer, que era llegar, saludar a la gente, ir al predio de la AFA y después, por supuesto, moverse, trasladarse a los distintos lugares donde viven,
para descansar un poco o para ya después terminar reincorporándose a los planteles donde juegan habitualmente. Javier Milei terminó hablando de estas cuestiones que vengo desarrollando, tanto qué pasó con el festejo de la selección como con el feriado que terminó no siendo. El festejo. Es más, a los jugadores hasta se les dio la opción de 6 posibles distintos festejos. Ellos, evidentemente, digamos, frente a la tristeza que les ha causado, digamos, no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos, pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso que desde mi punto de vista es el más importante de la historia argentina. Y aprovecho para respirar y para saludar a toda la comunidad de los pasillos del poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en nuestro capítulo número 64. Vamos sumando capítulos, episodios que te resumen lo que pasa en nuestro bendito y muchas veces complejo país. Nos pueden, por supuesto, escribir en mis redes sociales, @NachoGirón, escuchar y ver en Spotify y ver en YouTube en el canal de Interés General Ley. Para no quedar en el medio de las idas y vueltas del oficialismo con la selección, porque Milei siempre dijo públicamente que recontrabanca la escaloneta y particularmente a Lionel Scaloni y al otro Lionel, que es Messi, lo mandaron al vocero, a Adrián Rabier, en conferencia de prensa. Lo viene cumpliendo, viene haciendo conferencia de prensa todas las semanas, a felicitar a la escaloneta con estas palabras. Quiero iniciar felicitando al seleccionado argentino por haber llegado a la final. Creo que todos los argentinos estamos muy orgullosos de este plantel. Creo que ha sido muy importante que nos representen como siempre lo hacen y nuevamente ponernos en una final es algo histórico, la tercera en 4 mundiales, lo cual también muestra la calidad de los jugadores que tenemos. Así que estamos muy orgullosos y bueno, quería empezar expresando esto. Hasta ahí, de vuelta, todo muy lindo. Pero, y acá tengo que introducir la segunda polémica, veníamos de toda la controversia alrededor del partido entre Argentina e Inglaterra y alrededor de si se podía o no llevar alguna insignia a la cancha que tuviera la inscripción de las Malvinas. ¿Se acuerdan que acá les compartí el momento en el que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dice no se puede llevar el mapita, ese diminutivo vinculado a nuestras islas Malvinas? Fue realmente incómodo para el oficialismo. Entonces, con ese telón de fondo, lo que sucede, que también acá lo conté, solo estoy repasando, es que los jugadores argentinos o parte del plantel agarran una bandera que estaba hecha sobre una sábana, que le tiran un par de hinchas y terminan enarbolando ese mensaje que dio vuelta al planeta Tierra y que decía las Malvinas son argentinas, porque claro, no hay duda, las Malvinas son argentinas. Pero eso, de vuelta, dejó en posición adelantada al oficialismo, porque vos tenías, otra vez, igual que en el otro tema, a un funcionario, en este caso una ministra de Seguridad muy relevante dentro de lo que es el gabinete, diciendo no se puede hacer esto sobre Malvinas, y fueron los propios jugadores los que hicieron una demostración política y de identidad nacional sobre Malvinas. Bueno, Rabier también aclaró esto y también aclaró que había un posteo de Javier Milei en el que hablaba de energúmenos mentales por subirse a toda esta cuestión, que algunos sospecharon era para Lionel Messi, y no era para Lionel Messi, era a los mensajes de Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la República Argentina. Sí, una ensalada tremenda que el vocero quiso explicar de esta manera. Nosotros, como liberales, respetamos la libertad de expresión, pero además el gobierno apoya todo tipo de expresión de los argentinos en declarar una y otra vez que las Malvinas son argentinas. El presidente Milei lo ha dicho cantidad de veces. Fíjense la mala fe de algunos medios, incluso de editar las palabras del presidente, editando un video donde primero le ponen una pregunta que nunca existió, luego toman sus palabras de una entrevista que sí existió para hacer de respuesta a una pregunta que no existió y a partir de ahí conjeturar cosas que el presidente nunca dijo. Creo que esto es importante, el gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores e insisto con esta otra cosa, ¿no? De que yo le cuestioné a Messi alguna cosa es falso, digamos, que el presidente cuestionó a los jugadores es falso, realmente, no sé, es algo que realmente nos sorprende
Y de nuevo, Fabián, te agradezco la pregunta porque nos permite aclarar algo que realmente ofende a este gobierno que tiene muy buena fe en el intento diplomático para recuperar las Malvinas. Tuvo encima, lo voy a agregar, a un Lionel Messi que cuando terminó el partido con Inglaterra, que ganamos, por supuesto, termina dedicándole en una de las tantas notas que dio después del encuentro, el triunfo a los que la están pasando mal y que no llegan a fin de mes. Y esto fue leído por muchos como un golpe a Milei. ¿Le pegó a Milei o estaba hablando de la Argentina en general, donde también incluyó a Alberto Fernández? Bueno, nadie lo sabe, obviamente lo sabe solo nuestro 10, nuestro crack, nuestro astro, pero en una sucesión de cuestiones que empezaron a salir mal con algunos tropiezos dentro del vínculo entre la Libertad Avanza y la selección argentina, bueno, fue un golpe más que por supuesto Javier Milei y su gente no esperaban. A tal manera atravesó la causa Malvinas la última parte del Mundial, incluso cuando ya estábamos pensando en España, que empezó a circular una de las tantas teorías conspirativas que circularon en redes sociales en estas horas tan frenéticas, que indicaba, siempre según esa teoría, que la FIFA le habría sacado el torneo del mundo a la República Argentina para castigarlo por esa bandera que habían levantado los jugadores. Antes que nada les digo, esto es falso de falsedad total. Yo sé que hay mucha gente que puede llegar a amar las teorías conspirativas y que las teorías conspirativas son cómodas y divertidas, pero la realidad pasa por otro lado. No puedo no meterme en este espacio, en los pasillos del poder, que si bien es un lugar eminentemente político, también tengo la responsabilidad de desarrollar algunas taristas que terminan siendo política, aunque no estrictamente de la gestión actual, en este caso la Libertad Avanza, y que es que con todo este contexto, con todo lo que les estoy contando como telón de fondo, empezó, ustedes lo sabrán, porque la mayoría de los que están del otro lado son argentinos, una campaña anti-argentina impresionante que llamó la atención a más de uno en todo el país, porque empezaron a armar una ensalada tremenda donde, por ejemplo, se dice algo que se viene señalando desde el Mundial de Rusia en 2018 y que es por qué la selección argentina no tiene ningún afrodescendiente entre sus filas. Después empezaron a mechar todo esto con un supuesto racismo extremo que hay en nuestro país, donde se metieron estrellas internacionales como Samuel Jackson, como Rosalía, como Patti Smith, y como si le faltara algo a este combo bastante extraño, también señalaron que Javier Milei apoya a Israel y a la figura de su líder Benjamín Netanyahu, y por ende obviamente estaba muy en contra de todo lo que huela a Palestina. Y esto también, por supuesto, un sionismo de la Argentina y de nuestro presidente se metió también en el combo como para ser atacados por algunos sectores, en general de la izquierda europea y algunos sectores de centro izquierda de Estados Unidos, para marcar esto, ¿no? Que Argentina es el malo de la película. Yo no voy a hacer acá una clase de historia, pero antes que nada, Argentina es un país que no es colonialista, que no colonizó a nadie y que ya desde 1813, antes de nuestra independencia, abolió la Constitución. Además, no hubo nunca leyes de segregación racial, es decir, acá el que venía del otro lado del océano Atlántico podía tener vínculo, hijos y una vida con quien sea que estuviera en nuestro territorio. Entonces hubo un mestizaje, obviamente muy estudiado por los historiadores, que hizo que particularmente no haya demasiada afrodescendencia en nuestro país, sino que acá hubiera otra cosa. Por supuesto, yo no voy a decir desde aquí que en Argentina no somos discriminadores ni que no somos clasistas. No creo que sea la principal característica de este país, y es bastante extraño que lo digan desde Europa, donde tienen muchos problemas de discriminación, o desde Estados Unidos, donde la discriminación hoy sigue siendo un tema, pero hace unos cuantos años, pero no tantos en el fondo, a lo largo de la historia, terminaron enfrentándose la mitad de la población versus la otra mitad de la población con el tema de la esclavitud como telón de fondo. Hubo una guerra civil impresionante de proporciones. Bueno,
todos contra la República Argentina, terminamos siendo el malo de la película y la realidad es que esto se terminó convirtiendo, porque lo es, en política y mucha gente le reclamaba durante los primeros días de la semana una postura a Javier Milei, que la verdad es el presidente del país que estaba siendo atacado y encima estaba siendo atacado sobre todo en su ecosistema predilecto que son las redes sociales. Tardó en aparecer, no publicó un comunicado oficial, sino lo que hizo es compartir esta serie de posteos bien a su estilo. Antes que nada, una publicación en Instagram que tiene un mapa de la República Argentina, que además incluye los colores de la Argentina, y que dice textual: ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos. Misterio. No se sabe bien a qué se refiere, pero creo que de alguna manera agita nuestro gen nacional. Posteo 1. Posteo 2, en este caso en Twitter, en X. ¿Tenés amigos? Bien, eso significa que alguna vez en tu vida has defendido algo. Javier Milei, que compartía una frase de Winston Churchill, pero aclara que algunos dicen que la frase es de Víctor Hugo. Bueno, lo mismo, ¿no? Haciendo alguna declaración de índole general, pero bancando los trapos de la República Argentina frente al mundo. Posteo 3, una historia de Instagram, también en redes sociales, donde Javier Milei publica en su cuenta oficial esto: el problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo. Lo siento, pero alguien lo tenía que decir. No hay, al menos hasta acá, una gran declaración que tardó en aparecer y era raro que no apareciera, pero esto es todo lo que hizo nuestro presidente al respecto. Y Los Pasillos del Poder es presentado por Lacardeus. Con Lacardeus disfrutá de un sueño modelo. Aprovechá el 60% de descuento que hay, las 18 cuotas sin interés y el envío encima es gratis. Lacardeus, ya los conoces a nuestros amigos, es tradición de calidad. Dicho esto, vamos a avanzar con nuestros temas de esta semana. Voy dejando de a poquito el mundial y me meto en el post-mundial, que tiene a un oficialismo que tiene que decidir por dónde va su propuesta política, al menos de acá a fin de año, pensando por supuesto que en 2027 es un año electoral y Javier Milei y todos los espacios políticos se van a jugar mucho. Se reunió esta semana una vez más la mesa política, yo la nombro habitualmente, en este caso con una fotografía bastante llamativa, porque en vez de aparecer todos trabajando espontáneamente, en esta ocasión posan y en el sillón central de la oficina de la jefatura de gabinete, esto es en la planta baja de la Casa Rosada, se sientan Karina Milei y Santiago Caputo, es decir, se supone los dos archienemigos de una interna que nunca afloja, y también Santiago Caputo está extendiendo la mano y casi abrazando o acariciándole la espalda a Lule Menem, que es ladero de Karina y que todos indican no se lleva nada bien justamente con el mago del Kremlin. De esa reunión de mesa política hay dos grandes conclusiones. Una, el oficialismo todavía no encuentra a qué tema abrazarse para entusiasmar del todo a la población y sobre todo tirarle un centro a los bolsillos más golpeados. Yo acá vengo contando que la aprobación de Javier Milei dejó de caer, venía de meses muy malos que coincidieron con todo el respaldo interminable que hubo a la figura de Manuel Adorni cuando era jefa de gabinete. Ahora no está cayendo, recuperó un poquito, pero no sube demasiado la aprobación de Javier Milei y sigue habiendo mucha gente, no los quiero aburrir en esta ocasión con encuestas, que sigue diciendo: che, aún yo respaldando a la Libertad Avanza, siento que mi economía actual está mal y que en el futuro también va a estar mal o no tengo buenas perspectivas. Bueno, todo esto hay que paliarlo con proyectos, con movimiento, con despertar de la economía, y la mesa política, este era el foco 1, no logra encontrar qué hacer al respecto, sobre todo cuando se avecina el año electoral. El foco 2 tuvo que ver con la prioridad que le empezaron a dar algunos proyectos legislativos bastante importantes, pero de vuelta, que no son extremadamente populares para tú y mí y nuestro bolsillo. Por ejemplo,
Javier Milei está muy entusiasmado con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que va a permitir, entre otras cosas, que nunca más el Tesoro financie a los gobiernos locales. Es interesante el proyecto, no habría déficit nunca más y no podés usar la maquinita para imprimir billetes de acá en el futuro. Ahora, la pregunta que dejo y que algunos se hacen en la Casa Rosada. ¿Esto es tan popular como para que la gente se entusiasme y que nos vote? Bueno, pareciera que no. Otro de los asuntos que está dando vueltas y que es bastante relevante tiene que ver con una presentación que hizo el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, sobre el nuevo régimen de inocencia fiscal, parte 2, porque ya hay una ley vigente al respecto, pero lo quería actualizar. Lo dijo el propio ministro de Economía, escuchando algunas dudas de tributaristas y de personas que no se animaban a acogerse a este régimen, al que en su momento se sumó Manuel Adorni e hizo bastante ruido. Entonces acá lo que hacen es cambiar algunos parámetros, ya no hay tope de patrimonio, podés tener la guita que sea sin límite para poder acogerte a este régimen y Arca te va a hacer lo que se llama un tapón fiscal, que significa salvo que tengas algunas inconsistencias muy grandes en tu patrimonio que le van a saltar y te van a pedir explicaciones, creen lo que vos declarás de vuelta, salvo que haga falta algún tipo de aclaración por alguna excepcionalidad y no te preguntan más nada. Vos declarás lo que querés declarar, la Arca hace un cotejo mínimo y se paga, si tenés que pagar lo correspondiente a tu impuesto a las ganancias y listo. ¿Por qué no te preguntan nada? Lo estoy diciendo bien en lunfardo para que se entiendan, o te preguntan poco y nada. Bueno, justamente porque el objetivo final de este proyecto es que la gente que tiene dólares debajo del colchón lo saque de debajo del colchón. Dice el gobierno que hay 40.000 millones de dólares depositados en los bancos, pero 170.000, como se dice vulgarmente, en negro debajo de los colchones precisamente, que podrían sumarse al sistema y dinamizar la economía, porque por ejemplo, cuantos más dólares hay depositados en los bancos, más crédito se puede dar y esto dinamiza la economía de un país. Algunas precisiones que daba entonces el ministro Caputo. Digamos, en récord de lo que es depósitos en dólares en el sistema financiero, 40.000 millones de dólares, aún así hay más de 4 veces la cantidad de depósitos en dólares en lo que es ahorro, como digo, debajo del colchón. La estimación del Banco Central es que hay 170.000 millones de dólares. Entonces, el objetivo, como digo, es que la gente pueda finalmente formalizar estos ahorros. Y realmente es una muy mala decisión económica tener los dólares debajo del colchón. Claramente se dio en este contexto y se entienden las circunstancias, por eso estamos mandando la ley. Dijimos recién que entonces el gobierno se entusiasma con la posibilidad de modificar la estructura del Banco Central, con este régimen de inocencia fiscal, y hay un tercer gran tema que yo lo vengo desarrollando acá en los pasillos del poder y que es la posible eliminación, o si no están los votos, la suspensión de la PASO, de la primaria abierta, simultánea y obligatoria, para sacarle una posibilidad a la oposición de reagruparse, apoyar a un solo candidato y tener después un candidato fuerte para las elecciones 2027. 3 temas, hay otros dando vuelta que de vuelta no parecieran ser los que van a entusiasmar a la población, sobre todo a la que está por ahí enojada o a la que realmente no llega a fin de mes y está precisamente con una necesidad de que la economía despierte, no parecieran ser los que los van a entusiasmar a tal punto de abrazarse a la Libertad Avanza en 2027, sí o sí. Así que yo los voy a ir actualizando a ver qué encuentra la Libertad Avanza y si hace algo, por ejemplo, tratar de levantar la actividad económica que esta semana se actualizó en su número del INDEC y viene muy planchadita, viene con números realmente muy malos. A ver si logra hacer algo para que nuestro bolsillo esté un poquito más lleno.
Y les hablaba de actividad económica y de los bolsillos, y hay que destacar, ya para ir terminando, otro de los datos que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en los últimos días tiene que ver con los salarios, con tu sueldo. Imagínense que en mayo, ese es el último mes cerrado de la estadística, el salario de los trabajadores formales, los que mejor están, imagínense, de ahí para abajo, aumentó 1,8%, esto es debajo del 2,1% que había marcado el INDEC en cuanto al índice de precios al consumidor de ese mes. En lo que va del año, ese ingreso, el de los trabajadores formales, acumuló una mejora de 12,3%, inferior a la inflación, por ende, ese tipo de trabajadores está perdiendo poder adquisitivo. Lo mismo le pasa al trabajador público, porque subieron 1,5% contra 2,1% que hubo de inflación. También en ese caso, el de los empleados públicos, la suba anual está todavía por debajo de la inflación. Y hay que hacer un asterisco con respecto a los salarios no registrados, el de la economía informal, que en este caso sí subieron más fuertemente, 3,5%. Lo que pasa es que hay un desfasaje estadístico y el número con el cual compara el INDEC el mes contra mes es de hace 5 meses atrás, lo cual dificulta mucho entender y tener actualizado cuánto están perdiendo los trabajadores informales, que de vuelta ganaron en proporción más que otro tipo de trabajadores, pero que de todas maneras están sufriendo las consecuencias de una economía que está enfriada. Y es por eso, y así termino, que hay distintos sectores gremiales, por ejemplo, la Confederación General de los Trabajadores, la CGT, la CTA, el colectivo de los jubilados y otras organizaciones sociales también, que empiezan a querer levantar el volumen de protesta social, que está bastante aplacado también, hay que decirlo, en estos últimos meses. Bueno, quieren hacer una sucesión progresiva de marchas, de cortes, de piquetes nuevamente y de protesta en general para decirle al gobierno de Javier Milei: che, esto así no va. Y ustedes lo conocen, el gobierno de Javier Milei dice: yo no me voy a plantar ante todos estos sectores que me quieren poner un palo en la rueda y extorsionarme. De vuelta, y lo podrán ver en sus casas, el gran foco de lo que viene para Javier Milei y para Libertad Avanza estará puesto en ver si logran levantar la economía en general, teniendo en cuenta que la macro, las reservas, la cotización del dólar y otras variables importantes más vinculadas al mercado están ordenadas, pero falta que todo eso derrame en lo que se llama la microeconomía, de vuelta en tu y mi bolsillo. Y así llegamos al final de otra edición de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de todo lo que pasa en este complejo país. Gracias por acompañarnos, gracias por recomendarnos, lo doy por sentado, que hacen su aporte para hacer crecer esta comunidad. Chau y hasta la semana que viene.